¿Alguna vez te has preguntado cómo un rey pudo derrotar a sus enemigos simplemente con fe y alabanzas? ¿Sabías que hubo un monarca en la Biblia que, en lugar de empuñar la espada, decidió arrodillarse y orar antes de la batalla? Hoy vamos a descubrir la fascinante historia del rey Josafat, un líder que cambió el rumbo de su reino confiando plenamente en Dios. Si te apasionan las historias bíblicas llenas de valentía, sabiduría y milagros inesperados, este video es para ti. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos como este. Vamos a descubrir juntos cómo la fe de Josafat cambió el destino de su pueblo. Comencemos desde el principio. Josafat, hijo del rey Asa, heredó el trono de Judá en un momento crítico. Su padre había sido un rey justo, pero el pueblo estaba dividido espiritualmente. Al tomar el mando, Josafat tenía claro que su prioridad sería restaurar la fidelidad a Dios. Pero ¿cómo lograrlo en medio de tanta confusión? Desde el inicio de su reinado, Josafat decidió no seguir los caminos de otros reyes que se desviaron hacia la idolatría. En cambio, se propuso caminar en los caminos de su antepasado David, buscando constantemente la guía de Dios. Imagínate ser un joven rey enfrentando la presión de liderar una nación y al mismo tiempo mantener una fe firme. Josafat no solo gobernó con sabiduría, sino que hizo de la devoción a Dios el pilar de su mandato. Fue valiente al enfrentar críticas y se mantuvo fiel, demostrando que su fe no era solo de palabra, sino de acción. Esta determinación atrajo la bendición divina sobre su reino, fortaleciendo su posición frente a sus enemigos. Pero esto era solo el comienzo. Josafat no se conformó con liderar bien, quería que su pueblo también caminara en rectitud. Y así, decidió emprender una de las mayores reformas espirituales que Judá había visto. ¿Quieres saber cómo lo logró? No te vayas, porque la historia apenas comienza. Después de asegurar su posición como rey, Josafat comprendió que para fortalecer el reino no bastaba solo con gobernar bien, debía transformar el corazón de su pueblo. Pero ¿cómo lograr que una nación entera volviera sus ojos a Dios? Josafat sabía que la clave estaba en educar espiritualmente a su gente. Con esa visión clara, emprendió una reforma espiritual sin precedentes. Lo primero que hizo fue eliminar los ídolos y altares paganos que aún persistían en Judá. Sabía que mientras el pueblo mantuviera prácticas idólatras, la fidelidad a Dios sería solo superficial. Fue un acto valiente, ya que algunos sectores del reino aún se aferraban a sus antiguas costumbres. Sin embargo, Josafat no se quedó ahí. Entendió que eliminar lo malo no era suficiente, necesitaba sembrar lo bueno. Así que organizó una expedición educativa por todo el reino. Envió a levitas, sacerdotes y líderes espirituales a enseñar la ley del Señor en cada ciudad. Fue como una campaña de avivamiento nacional. Imagínate el impacto. La palabra de Dios resonando en cada rincón de Judá. Esta reforma no solo unió al pueblo en torno a su fe, sino que también fortaleció la identidad nacional bajo la protección divina. Los habitantes comenzaron a vivir con más rectitud y devoción, lo que trajo paz y estabilidad al reino. Sin embargo, aunque la reforma espiritual prosperaba, el rey Josafat pronto enfrentaría un dilema: ¿cómo equilibrar el fervor espiritual con la prudencia política? Porque, a pesar de su fe, el peligro se acercaba en forma de una cuestionable alianza. ¿Qué decisión tomaría Josafat? A medida que el reino de Judá se fortalecía espiritualmente, Josafat sabía que también debía asegurar una administración justa y equilibrada. Después de todo, un buen líder no solo guía con fe, sino también con sabiduría. Pero, ¿cómo garantizar que su pueblo recibiera justicia de manera imparcial y recta? Josafat decidió establecer un sistema judicial sólido que reflejara los principios de la ley de Dios. Para ello, nombró jueces en cada ciudad y les dio una instrucción clara: juzguen con justicia y temiendo al Señor, porque no juzgan para el hombre, sino para Dios. ¡Qué gran responsabilidad! Los jueces no solo debían ser sabios, sino también temerosos de Dios, conscientes de que sus decisiones impactarían profundamente en la vida de sus conciudadanos. Además, Josafat creó un tribunal central en Jerusalén para casos complejos, compuesto por levitas, sacerdotes y jefes de familia. Esta medida no solo garantizaba justicia en todo el reino, sino que también reflejaba el compromiso del rey de aplicar la ley de manera uniforme. El pueblo comenzó a notar que, bajo el liderazgo de Josafat, la justicia no favorecía a los poderosos ni a los influyentes, sino que se impartía con equidad. La administración de Josafat no solo trajo orden, sino también respeto entre las naciones vecinas. La paz reinaba, y el pueblo prosperaba bajo su liderazgo. Sin embargo, en medio de esta prosperidad, el rey enfrentó una prueba inesperada, una alianza que pondría en riesgo su integridad espiritual.
¿Qué decisión tomaría? Aunque el reino de Judá prosperaba bajo el liderazgo justo y devoto de Josafat, no todo estaba libre de dificultades. En su deseo de fortalecer políticamente su reino, Josafat tomó una decisión que marcaría un giro inesperado en su historia, una alianza con el reino de Israel. Pero, ¿por qué una alianza con Israel resultaba tan controversial? El problema radicaba en el hecho de que Israel, bajo el gobierno del rey Acab, se había apartado de Dios, siguiendo prácticas paganas y promoviendo la idolatría. A pesar de ello, Josafat decidió unir a su hijo con la hija de Acab en matrimonio, con la esperanza de asegurar la paz entre los dos reinos. ¿Acaso el rey fiel estaba comprometiendo sus principios por conveniencia política? Las consecuencias de esta decisión no tardaron en manifestarse. Años más tarde, cuando Acab planeó recuperar Ramot de Galaad de manos de los sirios, pidió el apoyo de Josafat. El rey de Judá, sin analizar el trasfondo espiritual, aceptó unirse a la campaña militar. Antes de partir, Josafat insistió en consultar a Dios, pero Acab reunió a profetas que solo hablaban lo que él quería oír. A pesar de la advertencia de Micaías, el único profeta que hablaba la verdad, Josafat siguió adelante con la alianza. Durante la batalla, Acab ideó un plan para engañar al enemigo disfrazándose, mientras Josafat llevaba su atuendo real, exponiéndose al peligro. Solo por la misericordia divina, Josafat fue protegido y regresó con vida a Jerusalén. Esta experiencia dejó una valiosa lección: la prudencia política nunca debe comprometer la fe. Pero Josafat aún no había enfrentado el mayor desafío de su vida, una amenaza que pondría a prueba no solo su liderazgo, sino su absoluta confianza en Dios. ¿Cómo reaccionaría el rey cuando todo estuviera en juego? La experiencia en la batalla de Ramot de Galaad dejó en Josafat un sabor amargo. Había comprendido que, por más buenas que fueran sus intenciones, una alianza con quienes no compartían su fe podía traer serias consecuencias. Pero aún no había terminado de asimilar esta lección cuando otro conflicto inesperado golpeó las puertas de Judá. Después de regresar a Jerusalén, un profeta llamado Jehú se presentó ante él con un mensaje contundente: ¿debías ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? Por esto la ira de Dios ha caído sobre ti. A pesar del reproche, Jehú también reconoció en Josafat un corazón sincero que había hecho muchas cosas buenas por el reino. Fue un llamado de atención que el rey no podía ignorar. Decidido a corregir su camino, Josafat fortaleció aún más las reformas espirituales en Judá. Se esforzó por reavivar el fervor del pueblo, restaurando los valores que le habían dado estabilidad y bendición. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un problema mayor se cerniera sobre él. De repente, llegaron noticias alarmantes. Una coalición de ejércitos enemigos, moabitas, amonitas y habitantes de Seir, avanzaba hacia Judá con intenciones de invadir y destruir. Imagina el impacto de esa noticia. Josafat se enfrentaba a un ejército inmenso, mucho más numeroso y mejor armado que sus propias fuerzas. El rey sintió temor, pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, hizo algo que sorprendió a todos. Convocó a todo el pueblo a ayunar y orar. En el templo de Jerusalén, frente a la multitud, Josafat expresó su desesperación, pero también su fe. «Oh Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Esta escena poderosa marcó el punto de inflexión en su vida como líder. ¿Sería suficiente la fe para enfrentar tal amenaza? ¿Respondería Dios ante tal clamor colectivo? La tensión en Jerusalén era palpable. Josafat había hecho lo correcto al convocar al pueblo a orar y ayunar, pero la amenaza seguía ahí. 3 ejércitos poderosos se aproximaban rápidamente hacia Judá. Era un momento crítico, y muchos se preguntaban si Dios realmente respondería a su clamor. En medio de esa incertidumbre, el Espíritu del Señor vino sobre un hombre llamado Jaasiel, un levita que estaba entre la multitud. De repente, su voz resonó con autoridad: «No teman ni se acobarden ante esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios». ¿Te imaginas el impacto de esas palabras? La esperanza comenzó a renacer en los corazones de la gente. Jaasiel continuó diciendo que al día siguiente debían bajar al valle y enfrentar al enemigo, pero no luchar, sino solo permanecer firmes y ver la salvación del Señor. ¡Qué estrategia tan inesperada! ¿Cómo enfrentar una batalla sin usar armas? La clave estaba en la obediencia y la fe. Josafat, lleno de confianza, se postró rostro en tierra y todo el pueblo lo siguió en adoración. No había señales de victoria todavía, pero sus corazones ya estaban en paz porque Dios había hablado. Esa noche, Josafat organizó el ejército de una manera peculiar. Puso a los cantores al frente. ¿Quién envía a músicos al frente de una batalla? Pero Josafat sabía que la alabanza podía abrir el camino a lo imposible. Al amanecer, cuando los ejércitos enemigos llegaron al valle de Tecoa,
escucharon el sonido de las alabanzas. Den gracias al Señor, porque su misericordia es eterna. Lo que sucedió después fue increíble. Una confusión sobrenatural cayó sobre los enemigos y comenzaron a atacarse entre ellos mismos. Cuando los soldados de Judá llegaron al lugar, no encontraron enemigos, solo cuerpos sin vida. Sin levantar una sola espada, Josafat y su pueblo experimentaron una victoria milagrosa. ¿Qué efecto tendría este asombroso triunfo en el reino? ¿Podría el pueblo mantener su fe incluso en tiempos de paz? Después de presenciar aquella impresionante victoria, Josafat y todo el pueblo de Judá estaban asombrados. Dios había hecho lo impensable, derrotar a los enemigos sin que ellos tuvieran que luchar. El valle, que iba a ser escenario de una masacre, ahora se había convertido en un símbolo de bendición y gratitud. Josafat decidió nombrar aquel lugar como el Valle de Beraca, que significa Valle de Bendición. Durante 3 días enteros, el pueblo recogió el enorme botín dejado por los ejércitos enemigos, armas, joyas y riquezas que nunca imaginaron tener. Fue un momento de abundancia inesperada, y todos reconocían que aquello no era producto de su habilidad militar, sino de la intervención divina. Al 4.º día, Josafat lideró una gran celebración en el valle. Levantaron sus voces en alabanza y agradecimiento a Dios por el milagro que habían presenciado. Aquel acto de gratitud no solo fortaleció su fe, sino que también dejó una huella profunda en el corazón de la nación. El regreso a Jerusalén fue triunfal. El sonido de las trompetas y los cánticos resonaban mientras la ciudad se llenaba de júbilo. Todos reconocieron que Josafat había hecho lo correcto al confiar plenamente en Dios, y este testimonio fortaleció aún más su liderazgo. El temor de Dios cayó sobre los reinos vecinos al enterarse de cómo el Señor había peleado por Judá. Durante años, ninguna otra nación se atrevió a invadir, y el reino disfrutó de un periodo de paz y prosperidad. Sin embargo, Josafat sabía que no podía relajarse espiritualmente solo porque el peligro había pasado. Era el momento de reforzar el compromiso con Dios, para que esa fe no se enfriara con el paso del tiempo. Pero ¿cómo mantener el fervor cuando la crisis ya no es inminente? Aunque la victoria sobre los ejércitos enemigos había traído paz y prosperidad a Judá, Josafat sabía que el verdadero desafío no había terminado. Mantener la fe en tiempos de crisis era una cosa, pero ¿cómo conservarla cuando todo parecía estar bajo control? Josafat entendió que la gratitud no debía quedarse solo en la celebración del momento, sino convertirse en una actitud constante. Por eso, no dejó que la complacencia se apoderara de su pueblo. Continuó promoviendo el estudio de la ley de Dios, fortaleciendo las instituciones religiosas y asegurándose de que el mensaje de fidelidad siguiera vigente. El rey también aprovechó este tiempo de paz para reorganizar las defensas del reino. Fortificó ciudades estratégicas y reforzó las guarniciones militares. Aunque sabía que la batalla que acababan de ganar fue librada por Dios, también comprendía que debía hacer su parte para mantener seguro a su pueblo. Era un equilibrio entre la prudencia humana y la confianza divina. Sin embargo, Josafat no olvidaba su error anterior, la alianza con Israel. Aunque esta vez el rey Acab ya no estaba, el vínculo político con su descendencia seguía presente. Josafat decidió alejarse de cualquier nueva coalición que pudiera comprometer su integridad espiritual. Aprendió que, aunque la cooperación entre reinos es importante, nunca debía hacerse a costa de la obediencia a Dios. Esta actitud prudente lo convirtió en un líder respetado no solo en Judá, sino también entre los pueblos vecinos. Incluso los reyes extranjeros reconocían que Josafat era alguien que gobernaba bajo la guía de Dios. Sin embargo, como todo ser humano, el rey no estaba exento de nuevas pruebas. El tiempo pasaba, y aunque el pueblo disfrutaba de paz, Josafat sabía que debía preparar a la próxima generación para mantener el mismo fervor espiritual. ¿Podría su hijo mantener el legado de fe cuando llegara el momento? El reinado de Josafat había alcanzado un nivel de estabilidad y prosperidad que muchos reinos vecinos envidiaban. Sin embargo, el rey sabía que no debía bajar la guardia espiritualmente. La experiencia con la alianza con Acab le había enseñado que las decisiones equivocadas podían poner en riesgo incluso los tiempos de paz. Aunque Josafat había decidido mantenerse firme en su devoción a Dios, los lazos familiares seguían complicando las cosas. Su hijo, Joram, estaba casado con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Esta unión trajo consigo influencias negativas, pues la maldad de la casa de Acab parecía no desaparecer del todo. Pese a estos desafíos familiares, Josafat continuó enfocándose en fortalecer el reino espiritualmente. Sabía que la paz externa no siempre significa paz interna, y trabajó arduamente para que el pueblo no cayera en la complacencia. Organizaba festivales religiosos,
Promovía el estudio de la ley y recordaba constantemente al pueblo que su prosperidad era un regalo de Dios, no solo fruto de su poder militar. Sin embargo, los años pasaban, y la salud de Josafat comenzó a debilitarse. Aunque su fe permanecía firme, el peso de la responsabilidad empezaba a notarse. Antes de morir, Josafat se aseguró de dejar instrucciones claras a su hijo Joram, aconsejándole que no se apartara de los caminos del Señor. Pero el rey sabía que el verdadero legado no estaba solo en sus palabras, sino en el ejemplo que había dado durante su reinado. La muerte de Josafat marcó el fin de una era de fe y liderazgo sabio en Judá. Aunque no fue perfecto y cometió errores, su disposición a corregirlos y su inquebrantable fe en Dios dejaron una huella profunda en la historia de su pueblo. El reino quedó en manos de su hijo Joram, pero el legado de Josafat como un rey que confió plenamente en Dios seguiría siendo recordado por generaciones. Con la partida de Josafat, Judá perdió a uno de sus reyes más fieles y valientes. Su legado no solo se basó en sus victorias militares o su administración justa, sino en su profundo compromiso con Dios y su capacidad de liderar con humildad incluso en medio de grandes desafíos. El nombre de Josafat quedó grabado en la memoria colectiva de su pueblo como el rey que, en lugar de confiar en el poder militar, eligió postrarse en oración frente a una amenaza abrumadora. Esa actitud de entrega y dependencia total de Dios es lo que lo convirtió en un líder extraordinario. Sin embargo, el mayor desafío para su legado no vendría del exterior, sino desde su propia familia. Su hijo Joram asumió el trono, pero lamentablemente no siguió el ejemplo de su padre. Influenciado por Atalía y las prácticas paganas de la casa de Acab, Joram condujo a Judá por caminos oscuros, alejándose de la fe que Josafat tanto se había esforzado en fortalecer. A pesar de los errores de sus descendientes, el impacto de Josafat perduró por mucho tiempo. Sus reformas espirituales, su sistema de justicia y su valentía en la batalla dejaron una huella imborrable en la historia de Judá. Fue un recordatorio de que un liderazgo centrado en Dios no solo trae paz y prosperidad, sino que también inspira a generaciones futuras a vivir con rectitud. Hoy, cuando miramos la historia del rey Josafat, podemos aprender valiosas lecciones: la importancia de no comprometer nuestros principios, el poder de la oración sincera y el valor de confiar en Dios incluso en las circunstancias más desafiantes. Y así llegamos al final de esta increíble historia sobre el rey Josafat, un líder que nos dejó una profunda lección de fe, valentía y sabiduría. Su vida nos muestra que, aunque enfrentemos los desafíos más grandes, siempre hay esperanza cuando confiamos plenamente en Dios. ¿Qué opinas de la decisión de Josafat de enfrentar a sus enemigos con alabanza en lugar de armas? ¿Alguna vez te has sentido en una situación en la que la mejor estrategia fue orar en lugar de luchar? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te impactó de esta historia? ¿Qué enseñanza te llevas del reinado de Josafat? Comparte tu reflexión. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo de las grandes historias de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. También dale like y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de fe y confianza. Y recuerda, al igual que Josafat, cuando enfrentes tus propias batallas, pon tus ojos en Dios y deja que Él te guíe. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un día lleno de bendiciones y fe.